Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En esta edición me van a acompañar Sebastián Menescaldi, que es economista de consultora EcoGo, y Claudio Caprarulo de la Analítica Consultora. Bueno, a los dos les pregunto, la semana pasada se aprobó la ley bases, el paquete fiscal, después de 6 meses de negociaciones, de modificaciones del proyecto. Bueno, se suponía que esta semana iba a ser una semana muy tranquila para los mercados, en alguna medida, bueno, digiriendo un éxito para la iniciativa del gobierno, que era aprobar estas dos normas, y sin embargo, bueno, la turbulencia siguió y se intensificó en los últimos días. Sí, lamentablemente, a ver, para el gobierno haber sancionado la ley tenía que haber sido un éxito, tenía que ser un motivo de festejo, contaba con las herramientas para iniciar la segunda fase del mandato, y efectivamente al día siguiente, Milei, si querés, en una entrevista a la mañana, arrancó diciendo bueno, que quería ya empezar una nueva segunda fase, donde pasamos de una fase de déficit cero a una fase de emisión cero, y eso después, a la tarde, en medio de una conferencia, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central explicaron qué quería decir esto, que es la intención que tenía el gobierno de seguir saneando el balance del Banco Central, de eliminar los pases remunerados, que era una parte de uno de sus objetivos, para poder seguir avanzando. El tema es que esta medida, en principio, parece que el mercado, que ya venía medio golpeado, ¿no? Porque ya venía en un contexto donde el central le costaba comprar reservas, donde la inflación fue un poco más alta, donde en lo fiscal ya se venía el déficit, si querés. Bueno, parece que el mercado no le ha gustado tanto la medida, y bueno, eso se ha visto reflejado en un nuevo salto de la brecha, que no se inició con la medida del viernes, sino que fue iniciada, si querés, cuando comenzó la seguidilla de bajas de la tasa de interés. Bueno, nuevamente saltó un poco más la brecha, bueno, hay que ver cómo sigue el gobierno acá en adelante. Bueno, Claro. comparto lo que dice Sebastián. Creo que el mensaje del viernes por ahí para los que no están siguiendo el mercado financiero es sobre todo un mayor compromiso fiscal, ¿no? El gobierno se ata todavía más a lograr tener un superávit primario e intentar tener un superávit financiero. Nosotros de Analítica no vemos que pueda sostener hasta fin de año un superávit financiero, pero al menos esa es la señal que quiere dar. Al mismo tiempo fue una conferencia de prensa que faltaron detalles, porque así como lo puede escuchar por alguien que no entiende tanto el mercado financiero, que no está metido en el mismo, los que lo seguimos estábamos esperando más detalles de, bueno, ¿cómo va a ser esta nueva letra que va a emitir el Banco Central? Perdón, el Tesoro, va a emitir el Tesoro, pero se la va a dar al mercado central para que el mercado central la opere y con eso fijar la nueva tasa de política monetaria. Todavía no lo sabemos, digo, estamos a martes y todavía no hay precisiones, más allá de algunos trascendidos de la reunión que tuvo el gobierno con los bancos. El gobierno señaló que iniciaba una segunda etapa, ¿no? Dijo, fue muy claro en ese sentido Caputo, de bueno, arranca una segunda etapa de acá en adelante con esta señal. Lo que pasa es que creo que todos estábamos esperando, no para mí una reducción del cepo cambiario, porque es más, yendo a lo que pasó el jueves con la aprobación de la ley de bases, para mí lo más importante era el capítulo fiscal y el RIGI, más allá de las críticas que se le pueden hacer al RIGI, porque el RIGI lo que te permitía era reducir el cepo cambiario para los nuevos proyectos. Entonces, si vos lo estás reduciendo por una vía alternativa, es porque también estás dando la señal de que el cepo va a seguir para el resto de los proyectos y va a seguir en el resto de la economía. Bueno, parece que el mercado no hizo esa lectura, la lectura era, van a haber anuncios que nos permitan al menos trazar un sendero de reducción del cepo cambiario, y eso no está, y estamos viendo el tole estos días. ¿Ustedes creen que eso, haber demorado la salida del cepo que esperaba el mercado, es lo que explica un poco el comportamiento de las variables de estos días? Me parece que hay variables y comportamientos, como decía Sebastián, ya vienen de varios meses atrás. Para dar un ejemplo, en enero y diciembre el Banco Central solo aportaba el 20% de los dólares para el nivel de importaciones que teníamos, y eso en mayo ya fue del 75%. Entonces, dentro del plan del gobierno estaba que vos ibas a tener una demanda increciendo. Y todo lo que veníamos diciendo es, bueno, eso te va a obligar a empezar a aumentar el tipo de cambio, porque si vos levantás las restricciones, si querés, de cantidad, y no haces nada con las restricciones de precios, vas a generar todos los incentivos para lo que pasaba el año pasado, durante el mandato de Sergio Massa, y también pasó con Martín Guzmán. Llevémonos todos los dólares posibles, porque en algún momento va a haber una devaluación, y hoy vamos a comprar más barato que en un mes, en 2 meses, en 15 días. Bueno, el gobierno no tomó medidas en esa lógica, y para mí hay una combinación. Yo no creo que el factor determinante haya sido la conferencia de prensa. Para mí el factor determinante fue la acumulación
de cambios en la economía de los últimos meses y, como decía Sebastián, se suma también a mayores dificultades de mostrar hacia adelante un resultado fiscal tan bueno, eso es lo que te va generando, decir, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Y el gobierno te dice, yo sigo igual como vengo hasta ahora. Y lo que ve el mercado, lo que vemos en general los analistas, es que hay inconsistencias que el gobierno no parece, digamos, abordar. O sea, hoy por hoy el gobierno está, digamos, en particular en todo lo que es cambiar, quizás en lo fiscal lo empieza a arreglar, está viendo todo lo que sea la parte de jubilaciones. Bueno, no podía seguir licuando las jubilaciones, eso parte de lo que hizo arreglar con un decreto, ahora hay alguna ley, otorgó de vuelta el bono. Bueno, eso lo va arreglando en lo fiscal. Ahora, el tema es en lo externo. La verdad que uno ve que en lo externo, hoy por hoy, bajo el programa, digamos, la manera que uno liquida las exportaciones, donde el 80% lo liquida en el mercado oficial, el otro 20% lo puede destinar a la brecha o al dólar financiero, uno ve que el 80% de todo lo que sería el superávit comercial del año se iría vía el CCL, o sea, el mercado financiero, y serían dólares que el gobierno va a perder. Y lo que vemos es que, bueno, a ver, en un contexto donde tuviste medidas que te permitieron sumar dólares, donde tenías una fuerte recuperación de la cosecha, compraste dólares. El tema es que ahora se viene la etapa donde los dólares, la estacionalidad es negativa, y vas a empezar a perder dólares. Y este esquema, ni el 2% con el tipo de cambio real, que pasa lo que dice Claudio, va a tener una demanda muy grande por esos dólares y de alguna manera van a tener que ordenarlo. Es decir, ¿para quién voy a destinar estos dólares? Si es que siguen, digamos, con este cepo y con este 2%. Porque si no, pueden de repente perder muchos más dólares. Y también, teniendo en cuenta esto de que destinás el 80% de tu saldo comercial al CCL, o sea, son dólares que no pasan por el central, bueno, vas a empezar a perder dólares. Bueno, y el mercado se va a empezar a poner nervioso con eso. Uno pensaba que iban a intentar corregir eso y por ahora, lamentablemente, no estamos viendo cómo lo va a hacer. Yo creo que lo que está apostando el gobierno es a conseguir dólares otra vía. No sé si es que va a hacer algo con la tasa, buscar algo que va a rearmar algún carry, digamos, ya de partir de un nivel de CCL más alto y bueno, intentar bajar la inflación y sostener una tasa en el 4 y ahí quizás algún pequeño carry podés volver a rearmar, tener de vuelta a sumar algunos dólares de blanqueo, después y así poder llegar, si es a la cosecha fina, que es a partir de noviembre, diciembre, bueno, y a partir de eso llegar. La verdad que en el mes de junio, el gobierno terminó en el MULC, terminó perdiendo 48 millones de dólares. La verdad que uno hubiera esperado que esa pérdida estuviera a partir de agosto, a partir de septiembre. También tuvo que hacer pagos excepcionales de energía que tuvieron adelantado, o sea, hubo cosas no previstas, pero bueno, parte de lo que surge en la economía. Y bueno, y creo que el mercado está viendo eso, bueno, cómo va a subsanar esas, digamos, inconsistencias que tiene el programa. Bueno, ustedes ven difícil salir entonces en el corto plazo del cepo y hay muchos colegas de ustedes que dicen, bueno, mientras tengamos cepo es imposible pensar en un flujo de inversiones importantes en la economía argentina. Sí, nosotros en Analítica a principio de año hicimos un informe que dijimos que este año no se salía del cepo, al menos nosotros no veíamos las condiciones. Todavía no las vemos. También es cierto que es fácil para nosotros los analistas desde afuera opinar, por ejemplo, por lo contrario, decir tienen que levantar el cepo, eso va a permitir. Bueno, pero todos sabemos hoy en día que levantás el cepo y tenés una demanda que todavía está muy restringida, que lo que va a hacer, porque la Argentina también los ciclos económicos son muy marcados y muy cortos, va a tratar de tomar la mayor cantidad de dólares posible en el menor tiempo posible. Y estamos hablando no solo del dólar ahorro, porque si querés ahí el gobierno, con la licuación de los pesos, con el poder de compra, si querés del ahorro en pesos que tenían las familias, más los ingresos por la fuerte caída del salario real, la pérdida de los puestos de trabajo, aumentó la desigualdad. Digo, es cierto que hay menor capacidad de ahorro. De todas formas, por ejemplo, las firmas, hay muchas firmas que siguen teniendo una liquidez mayor a la que le gustaría tener en pesos. Entonces, si vos levantás el cepo, lo primero que van a hacer, el gobierno podría poner sobre la mesa instrumentos tratando de amortiguar eso, pero puede no estar. A mí me parece que todavía no están dadas las condiciones. En ese sentido estoy más, si querés, alineado con la posición oficial de decir, bueno, y con lo que plantea Caputo de vamos a esperar a que estén dadas las condiciones para hacerlo, que salir de forma apresurada en una economía que todavía falta mucho para normalizarla. Sí, perdón. No, si coincidís con este punto también quería preguntarte, Sebastián, si no se puede salir de forma inmediata del cepo. Perfecto. Ahora, hay muchos economistas, insisto, ¿no?, que dicen que sí, con la restricción del cepo ahí va a ser muy difícil crecer, porque bueno, ¿quién va a invertir, sobre todo inversiones externas, si no saben a qué tipo de cambio salgo? Sí, a ver, lamentablemente creo que tampoco, sí, como dice Claudio, todavía no están dadas las condiciones. A ver,
la condición básica, las reservas siguen siendo negativas, en torno a 2.500 millones de dólares, y el gobierno te dice que iba a perder 3.000 millones Iba a más. perder 3.000 más ahora, sí. Y después recuperará algo hacia fin de año, con lo cual hacia fin de año van a seguir estando negativas. O sea, para poder salir de cepo, el gobierno lo que tiene que conseguir son dólares. Yo creo que si todo marcha bien, si se logra consolidar el cambio de régimen y de las políticas, no ahora, el próximo año a través de las RIGI podrías conseguir los dólares para intentar salir del cepo. Pero no lo veo en el corto plazo y antes hay que asegurar este cambio de rumbo. Digo, a ver, cualquiera que venga a aportar 4.000, 5.000 millones de dólares va a decir, bueno, ¿este cambio de régimen es duradero o no? Bueno, y quizás también es más que el próximo año, va a ser un poco más todavía, porque va a esperar, bueno, a ver si a este gobierno le va bien en las elecciones el año que viene, digo, aportando semejante capital. Entonces, lamentablemente yo veo que la salida del cepo, y entiendo la cautela del gobierno y me parece que es una buena posición, va a tardar más de lo previsto. El tema es que debería de alguna forma acelerar, digamos, la recomposición de reservas. El problema es que, bueno, eso te va a exigir una recesión cada vez más grande. Pero bueno, si vos seguís regalando los dólares en el CCL, etcétera, etcétera, te va a costar mucho más todavía recuperar esas reservas y bueno, y más lejos vas a estar del cepo. La otra cuestión importante con el cepo, creo yo, es el tema de la deuda. O sea, hoy lo que ha hecho el gobierno, también con este traspaso, o sea, nosotros decimos que ahí está lo que ven y lo que no ven. El gobierno está viendo cómo sanea el balance del Banco Central. Ahora, a la par está deteriorando el balance de corto plazo del Tesoro. Había 42.000 millones de dólares de deuda en pesos en noviembre. Hoy, si terminan de hacer este traspaso, vas a tener en torno a 92.000 millones de dólares, con una fecha de cuando vence muy corta, que tampoco te va a permitir. O sea, voy a tener 60.000 millones de dólares que vencen de deuda en pesos de acá a fin de año, casi 40.000 el próximo año. Vamos a aclarar, lo corto se renueva, con lo que voy a tener casi toda mi deuda en pesos que voy a tener que hacer rollover y que depende hoy básicamente de que siga el cepo. Si el cepo no está, es parte de lo que dijo Claudio, son pesos, muchos de esos son pesos excedentes, ahorros, ganancias que no se pudieron aplicar en otra cosa, que están ahí esperando cuándo salir. Ustedes hablaban recién del RIGI y también mencionaste antes, Sebastián, el tema del blanqueo. ¿Qué importancia económica le dan a la ley Balses y al paquete fiscal? ¿Cuáles creen que sean los resultados económicos concretos que puede producir? Ya sabemos que desde el punto de vista político descomprimió, que le dio a más el gobierno la posibilidad de mostrar que aún con número bajo de senadores y diputados propios podía finalmente lograr acuerdos para sancionar estos dos instrumentos. Pero desde el punto de vista económico, con el paquete que logró el gobierno, más allá que ahora falta su reglamentación, ¿cuál es el impacto económico más relevante que ustedes le ven a estas dos leyes? A mí me parece siempre en el corto plazo, cuando uno hace en el análisis económico, lo que mirás son las cajas. ¿Cómo te pega eso en la caja en pesos y cómo te pega eso en la caja en dólares? En la caja en pesos, que le hayan aprobado el paquete fiscal es muy importante, sobre todo la recomposición de ganancias. La recomposición de ganancias no solo es importante para el gobierno, sino también es para las provincias. Las provincias vienen muy castigadas este año. La contracción de las transferencias corrientes del gobierno nacional a las provincias fue casi del 70% promedio en términos reales. Ganancias es un impuesto que se coparticipa, uno de los más importantes que se coparticipa, entonces es importante para las arcas provinciales y al mismo tiempo obviamente para el gobierno, que cuando asumió, una de las primeras medidas que hizo en una red social fue subir una especie de caminito que pensaba recorrer de dónde iba a aumentar impuestos y le iba a permitir aumentar la recaudación y dónde iba a bajar el gasto. Y ahí ellos ponían que iban a aumentar, por ejemplo, por el impuesto país y también iban a aumentar la recaudación de ganancias. Entonces, en ese sentido me parece que fue importante. Al mismo tiempo ya estaba medio descontado, todos esperábamos, hubiese sido un revés que eso no suceda a las expectativas. Y después por el otro lado, donde hay más incertidumbre, es en la caja en dólares. Es decir, bueno, el RIGI lo que está buscando el gobierno es, ante un escenario de tanta incertidumbre, es darle muchas facilidades a las empresas. Para mí, en algunos casos, extralimitándose, creo que el RIGI, porque el RIGI sí lo que implica y se pone también en discusión es qué estrategia de desarrollo económico queremos para la Argentina en los próximos 10 años, y me parece que es una discusión que no se puede resolver en 2 meses, en 3 meses, sino que lleva, al final en el RIGI también entró la discusión de, bueno, se terminaron agregando sectores que al principio no estaban incluidos, entonces parece que ahí la discusión fue más política que realmente de que haya un fundamento económico detrás de eso.
Pero más allá de la discusión más de largo plazo, el gobierno para mí lo pensó en el corto, en decir, bueno, esto me va a permitir en una economía con mucha incertidumbre y sobre todo mucha incertidumbre con lo que discutíamos hasta hace un segundo, que era respecto al cepo cambiario, decirle a las empresas, van a poder disponer de los dólares que generen con esos negocios y les vamos a generar una tasa de retorno que les permite compensar el alto riesgo que tiene la Argentina. Respecto, digamos, a qué herramientas le está dando el paquete y la ley bases, yo, digamos, hay algo en que voy a diferir un poco, va a ser en la parte fiscal, porque a la par de esto el gobierno dijo que iba a bajar el impuesto país y más o menos lo que recibiría el gobierno de todo el paquete es parecido a lo que va digamos, a perder por el impuesto país. Con lo cual ahí no creo que tengas un impuesto de, digamos, una caja en pesos mejor. Para este año, quizás el próximo año sí. Para mí, Sebastián, perdón que te interrumpa, parece un punto interesante. Yo creo que a veces el gobierno, yo creo que no va a levantar este año el impuesto país. Yo creo que no lo va a terminar modificando. Siempre va corriendo la pelota y dice, bueno, va a ser en agosto, va a ser en septiembre, va a ser cuando estén dadas las condiciones. A fin de año se termina. Sí, bueno, a fin de año. Pero digo, me parece que todavía tiene para, y de vuelta, volviendo a su principio rector de dónde iba a sacar y dónde iba a poner, tenía creo que era 0,4 puntos del PBI que iba a aumentar de impuesto país. Yo creo que eso es más, no sé, por ahí ustedes esto ya lo tenían calculado y vos te referís sobre eso mismo. Para mí estas medidas que está diciendo el gobierno a veces son más de querer señalizar un camino de lo que después realmente termina siendo. Perdón que te interrumpí, pero digamos, yo cuando hago los números digo, mira, si lo terminan levantando, para mí lo van a cumplir, lo dijo el propio presidente, en eso cumple su palabra. En términos de costo va a ser lo mismo y la verdad que el ajuste del gobierno ya lo hizo. O sea, cuando ves los números de gasto acumulado, ya en los últimos 12 meses ya el gobierno tiene un superávit de 0,8% del PIB primario, no todavía financiero. En junio probablemente quede equilibrado, julio puede ser le va a dar negativo porque tienes que pagarle los intereses a los bonistas y otras cosas más, eso probablemente el financiero va a ser negativo. O sea, y el ajuste está, o sea, a ver, no generaste ingresos, hiciste un muy fuerte ajuste en lo que sería el gasto público, que se va a terminar el año en 14 puntos del PIB, 15. O sea, va a ser 15 este año y quizás 14 el próximo año. Con lo cual, digamos, para mí eso va a estar equilibrado y en términos de dólares, digamos, le podría llegar dólares, digamos, una parte por el blanqueo, porque bueno, hay parte de los dólares que los tienen que traer, tienen que dejarlos por el término de un año. El flujo no, porque los impuestos se pagarían en pesos, no serían en dólares, pero tendrías que tener dólares, bueno, te mejoraría esa parte de la cuenta, pero bueno, hay que ver qué pasa con ese blanqueo, teniendo en cuenta que, bueno, que la situación actual de la brecha no favorece a que la gente tenga confianza y que quiera blanquear. ¿Cómo ven ustedes ahora el tema del nivel de actividad? No aparecen claramente, bueno, cuáles son, como dicen, los drivers del crecimiento de la Argentina. Va a tener una caída fuerte este año, que hubiera sido muchísimo mayor de no mediar una buena cosecha producto de condiciones climáticas. ¿Cómo ven esto el año que viene? ¿Por dónde se recupera? A ver, nosotros de analítica nunca pensamos que iba a haber una recuperación en B corta, ¿no? Una fuerte caída y un rápido aumento, porque también creemos que no va de la mano esa recuperación con los planes del gobierno. Estamos discutiendo que al gobierno le faltan dólares, el gobierno no necesita que la actividad se recupere mucho. Porque no se puede dar el lujo. No se puede dar el lujo de empezar a aumentar el nivel de importaciones. Decíamos antes, levantó las restricciones, entonces ahora hay muchas menos restricciones para importar. Lo que va a tener que hacer es que vos no tengas los incentivos a hacerlo. Hoy los tenés porque está barato importar, pero no por las cantidades, porque lo que seguimos viendo es caídas en los niveles de consumo. Lo que está sucediendo es que en los últimos 2 meses, ya lo vimos con el dato que salió hace poco del INDEC de los salarios privados registrados, los mejores. Los únicos que superaron. Sí, los trabajadores que mejor siempre están dentro de la economía, que le empezaron a ganar al menos en un mes a la inflación, pero de vuelta, la caída respecto a noviembre del año pasado es 10 puntos en términos reales. Entonces, nosotros no vemos drivers todavía que te permitan, sí por ahí, ya haber tocado un piso y moverte un mes un poquito mejor, un mes un poquito peor, pero consumo no se va a recuperar, inversión por lo que decíamos no vemos que se vaya a poder recuperar y lo único que sí te sigue traccionando es el nivel de exportaciones por la base de comparación. Sí, nosotros también hacemos un seguimiento, mayo nos dio también, quedó clavado el nivel de actividad con el agro que está creciendo 70% y el resto de la economía que cae 6%. En promedio en mayo el gobierno te va a poder dar una buena noticia, te va a decir que es 0 casi. Ahora, el año pasado caímos 5%, ¿no? O sea, es contra eso. O sea, y el nivel de actividad lo vemos estancado, con lo cual en principio habrías alcanzado un piso.
Y parte tiene razón, digamos, lo que dice Claudio, es que, bueno, ya digamos, la caída en lo que serían los ingresos parecería haberse detenido, pero 10 puntos más abajo de lo que estabas el año pasado, con lo cual no tenés un driver por ese lado. La inversión acumula 18 meses de caída en términos interanuales. Tampoco va a ser un driver. Y lo que vemos hacia adelante es que vas a tener alguna salida. Lo único que por ahora está funcionando en la economía, si querés, está funcionando todo lo que sea gas y petróleo y minería, digamos, minas y canteras. Lo otro que está creciendo es servicios públicos, la electricidad, gas y agua, pero esto solamente porque una cuestión climática, hubo más frío, entonces tuviste más demanda de electricidad, más demanda de gas, y eso es por ahora lo único que crece la economía. Hacia adelante creo que el driver va acompañado de la RIGI, y son 3 sectores: el agro, gas y petróleo y la minería son los que te permitirían crecer. El problema es que no sé si ese es el modelo de país que uno piensa que tendría que tener. Digo, porque estás dejando al resto del país fuera de ese esquema. Y hay que ver qué sociedad te genera eso. A ver, uno cuando pensaba en el plan, armado del plan del año pasado, bueno, para mí tenías que dejar un tipo de cambio real quizás un poco más alto y que no solo esos 3 sectores que son muy competitivos en Argentina sean los únicos que traccionen. O sea, uno hablaba con industrial, yo hablaba con industrial y decía, mira, van a pasar esto, esto y esto. Vos sabés qué, andá preparando al que te vende afuera, al que vende en Uruguay, al que vende, para que vos tus excedentes los empieces a colocar ahí. Y lamentablemente eso no sucedió. Porque le encareciste la importación de algunos consumos y no le dan los números. Y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, el esquema actual no sé cuán sustentable es después hacia adelante en términos económicos. O si te voy a generar una economía con 3 sectores hipercompetitivos y todo el resto de la economía muy desahuciada. Además, ¿cómo haces para sostener la recaudación si no mejora un poco el nivel de actividad y de consumo, ¿no? Ya lo vimos en los datos que salieron esta semana. Ahí creo que es importante lo que va a pasar en esta segunda mitad del año, más allá de que la estacionalidad es distinta, porque obviamente estamos pasando los meses más fríos con las tarifas. El gobierno fue muy cortoplacista porque hizo un ajuste muy fuerte en jubilaciones, le permitió tener otro músculo respecto a lo que pasaba con las tarifas. Entonces, cuando veía que en un mes la inflación se le empezaba a complicar un poco y no le permitía mostrar un sendero descendiente, decía, bueno, este mes no aumentamos tarifas, con eso obviamente por el impacto que tienen en el índice de precios y también en el bolsillo de las familias, lograba contener la situación, pero eso fue generando que se sigan atrasando. Entonces, si vos ahora, pensémoslo de esta forma, gran parte del gasto público, 1 de cada 3 pesos son las jubilaciones, y después en el déficit fiscal lo que más te impacta son los subsidios. Jubilaciones, como decía Sebastián, ya está, se terminó un poco la licuación. No quiere decir que van a recuperar los jubilados, pero van a dejar de perder al menos de la forma que lo venían haciendo. Entonces ahora el gobierno va a necesitar ir hacia aumento en las tarifas para empezar a compensar y mantener el resultado fiscal con una actualización de tarifas que le permita una reducción en los subsidios económicos. Eso hacia adelante en los próximos meses le va a empezar a tener problemas tanto en el índice de inflación, que nosotros no vemos que pueda perforar el 4%, y al mismo tiempo le va a empezar a traer problemas en el día a día, si querés, en sus votantes, porque van a ver que el dólar está aumentando, que eso en la Argentina, hablábamos antes, te genera una sensación de vulnerabilidad, y al mismo tiempo que la inflación se empieza a pisar y que algo muy concreto que ellos ven que el gobierno tiene control, que es en las tarifas de servicios públicos, cada vez van a empezar a pagar más. Sí, ahí te voy a adicionar, digamos, la otra complicación que vas a tener es que vas a tener una mayor incidencia de las tarifas. Yo creo que hubo una actualización bastante importante. El gobierno fue pragmático y fue cambiando. En enero, en la conferencia, digamos, en la audiencia pública que estuvimos el 29 de enero, dijo, en 3 meses le saco todos los subsidios. Y se fue dando cuenta el Frankenstein que tenía y qué implicaba todo eso. Y bueno, y cada vez lo fue relajando cada vez más. Pero bueno, en definitiva, después la caja fue la que primó y tuvieron que hacer un aumento. La verdad que para mí hicieron un aumento importante, sobre todo el último, donde le va a pegar mucho más a la clase media, a las personas que tienen tarifa social, eso le va a pegar bastante fuerte y eso lamentablemente va a tener impacto, no ahora, o sea, en el índice de precios tiene impacto ahora, pero en los bolsillos va a empezar a tener impacto a partir de agosto, septiembre, que además se va a sumar a que le sacaste subsidio, le subiste el precio de la tarifa y se incrementa el consumo porque es invierno. Y eso, eso también va a perjudicar el andar de la economía hacia adelante. Y ustedes en EcoGo coinciden en que, que no se va a poder perforar un piso de 4% de inflación por mes. Exactamente. Nosotros medimos ahora el mes de junio, terminamos en 5,2, 2 puntos de tarifas,
Eso puede ser un poco más, un poco menos, porque la medición de tarifas este mes va a ser más complicada. Y estamos previendo, digamos, en los próximos meses, mínimo tenés que todavía, transporte no lo tocaste. El colectivo está con un precio que quedó muy desalineado respecto a otros valores, tanto en el interior o con el subte o otras cosas. Con lo cual ahí tenés una fuerte suba. Supuestamente tenías que subirlo desde todo lo que se incrementó el nivel de inflación. Con lo cual, y tiene fuerte incidencia. Combustibles también, este mes lo patearon. Eso era otro punto más de inflación. O sea, te van apareciendo un puntito, Sí. 1,5. Entonces, con lo cual, vemos difícil, digamos, que la inflación baje del 4, 4,5. Si querés, si marcha todo muy bien, si se resuelve todo, no perdemos reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a fin de año podemos estar en un 3, 3,5. Si todo marcha muy bien. Bueno, en ese contexto no cabría pensar que el gobierno vaya a alterar esta política cambiaria de evaluaciones mensuales del 2%. Para mí es por la principal razón que no lo quiere hacer. Claro. Sabe que una vez que empieza a mover el dólar oficial, los precios también se van a empezar a mover y pierde, creo, uno cuando yo lo analizo como economista, digo, bueno, en algunas cosas siento que fue un gobierno muy cortoplacista, que ya sabíamos que este año iba a ser un año muy difícil. Yo no hubiese puesto como objetivo una fuerte reducción de la inflación este año. Me parece que este año era un año para acumular dólares y empezar a restablecer equilibrios financieros y fiscales. Y eso siempre trae aparejado en algún punto una aceleración de la inflación. Pero el gobierno quiso que eso sea muy brusco en muy poquito tiempo y después sostener una caída. Para mí eso no es sostenible, este 2% estamos viendo que no es sostenible, el mercado le dice que no es sostenible, pero el gobierno sabe que si lo empieza a levantar no tiene para mostrarle a la gente. Si cayó ya tus salarios y por ahí hay pérdida de puestos de trabajo y encima ahora se empieza a acelerar de vuelta la inflación, ¿para qué hicimos todo este sacrificio? Nada que no hayamos visto en la Argentina. Sí, a ver, digamos, es como que el plan, digamos, nosotros decimos que no estuvo tan bien calibrado. A ver, yo entiendo que el gobierno tenía una cuestión en la medición de, bueno, mi sustento político no sabían cuál iba a ser. La verdad que tuvo más sustento político y la gente aguantó mucho más. Pero quizás hubiera, o sea, ex post, con el diario del lunes, hubiéramos preferido tener un poco más de inflación y mayor acumulación de reservas y mayor corrección de precios relativos. Hoy por hoy, bueno, tiene un desafío hacia adelante, va a tener que hacer algún service en algún momento. O sea, creo que en eso vamos a coincidir y que lamentablemente va a implicar otro salto de inflación, alguna pérdida más. Bueno, hay que ver cuán pragmático el gobierno es. Quizás dice, no, mira, yo pienso que todavía llego porque viene el blanqueo, consigo dólares. Veremos. Hay que ver qué pasa. A los dos muchísimas gracias, Sebastián, Claudio, por me acompañar en el programa de hoy. Un gusto, Juan. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión.